Bienvenidos de nuevo a un espacio en el que hablamos de la historia de los municipios de Colombia. Nos encontramos en el departamento de Norte de Santander, en Pamplona, y nuestra invitada hoy es Flordelia Pulido Castellanos. Bienvenida a este espacio en el que hablamos de la historia de los municipios, maestra. Bienvenido Mauricio de Colombia Bacana y su acompañante, don Juan Carlos. Me place mucho tenerlos aquí en nuestra ciudad de Pamplona, que tiene muchísimos nombres. Ya iremos diciendo qué significa cada uno. Claro que sí. Nos encontramos en la Universidad de Pamplona, donde hemos hecho un trabajo muy interesante y nos vamos gratamente impresionados de esta universidad, que es una de las importantes en el país. Sí, la universidad este año cumple 63 años de fundada por un sacerdote que era el reverendo padre José Rafael Faría Bermúdez, pamplonés. Y después de que se llamaba la casita del padre Faría, porque era muy pequeña y nadie creía en la oferta de licenciaturas. Primero la universidad fue eminentemente pedagógica. Hemos llegado hasta este siglo XXI y en este momento la universidad tiene acreditación de alta calidad en el país y acreditación de alta calidad internacionalmente. Y ha sido un proceso largo de entrega, de sacrificio de los administrativos, de los directivos, de docentes, estudiantes y también egresados. Cuéntenos un poquito de esos inicios de Pamplona. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de este territorio? Bueno, Pamplona es llamada Valle del Espíritu Santo porque fue fundada el 1 de noviembre de 1549 por los españoles Pedro de Ursúa y Ortún Velasco, con 136 soldados, pero que hacen parte de los fundadores. Venían desde Tunja, y Miguel de Armendáriz, que era familiar de Pedro de Ursúa, le encargó ir hacia el nororiente buscando el dorado, como hacían todos. Y llegaron por allí a una loma de la Cruz y divisaron el valle. Pamplona les llamó la atención el paisaje, el agua, porque Pamplona tenía muchos riachuelos. Tiene el río Pamplonita, que se ha convertido en el himno de Colombia internacionalmente. Cuando uno va al exterior, lleva siempre las brisas del Pamplonita. Bueno, bajaron a la ciudad, porque desde arriba ustedes ven que es un valle rodeado de montañas. Nosotros estamos ubicados en el sur oriente de la cordillera oriental, que termina en Venezuela. Y les fascinó porque era rodeada de bosque, y encontraron a los pobladores que vivían en el valle Ulago o Sure. Llegaron al centro del valle, donde es la Plaza Águeda Gallardo, y fundaron la ciudad en nombre, lógicamente, que los reyes le dieron el nombre de Pamplona en memoria de Pamplona de Navarra, España, de donde provenía el fundador Pedro de Ursúa. Tomaron posesión con todo el protocolo que utilizaban los españoles y empezaron a trazar la ciudad a cordel y regla. Por eso la ciudad en este momento pues ya se perdió, porque era una ciudad colonial hermosa, con sus calles perfectamente trazadas. Las manzanas, 35 manzanas, constituyen el centro histórico de Pamplona, que fueron trazadas en el siglo XVI, después de 1549. Y de una vez organizaron los sitios para el templo, que era lo primero, para el cabildo, para todo lo que implica la administración municipal. Entonces todavía tenemos en Pamplona el primer templo, que es una ermita de las Nieves, donde se celebró la primera misa. Después de 1500 también se inició la procesión primera para dar inicio a la Semana Santa, que tiene más de 460 años en Pamplona, que tiene similitud con la de Popayán y la de Mompox. Diría que esa tríada de Semana Santa son las más importantes del país. Los indígenas eran más o menos mansos, los pudieron dominar fácilmente. Ellos cultivaban la papa, la yuca, todos los productos de la tierra de clima frío. Estamos hablando que Pamplona, ¿sobre qué nivel del mar está?
Está a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Pero los indígenas, que ellos llamaron chitareros, porque acostumbraban a llevar una chítara colgada donde llevaban el guarapo. Y empezaron las encomiendas, el reparto de tierras, el reparto de indígenas, hasta cuando los acabaron porque aparecieron unas minas de oro y de plata. Entonces, después de que ellos eran agricultores, los llevaron a las minas y empezaron las enfermedades, empezaron a morirse. De ellos lamentablemente no nos queda mucho del lenguaje, algunas palabras quedan, pero después de acabarlos, diría yo, llegan a Pamplona, empiezan a llegar españoles y son los hijos de los españoles los que constituyen la clase social, económica, política. Empiezan a mandar a Pamplona. Pamplona por esa época era una provincia muy extensa que iniciaba desde orillas del río Magdalena, otros dicen desde Girón, Santander, hasta Mérida, Venezuela. O sea que era una provincia inmensa, inmensa. Y las minas de oro y plata las encontraron en Betas, en La Montuosa, en lo que hoy son territorios del páramo de Santurbán. Y los españoles, después de que descubrieron esas minas, se enloquecieron. Hacían fiestas y tiraban monedas de oro y de plata a la gente para mirarlos cómo empezaban a recogerlas. Las hebillas de los zapatos de los caballeros eran de oro. Y dicen en algunos registros de la historia que también las herraduras de los caballos eran de oro. De esa Pamplonilla la loca solamente quedó como símbolo, creo, una campana, pero no porque sea de oro, sino aleación de ese momento, ¿no? Esa está en el Museo de Arte Religioso de aquí de la ciudad. Hablamos que de esa época, cuando se fundó Pamplona, se habla de 35 manzanas. Sí. Eso era muchísima población, o por lo menos era una ciudad grande para la época. Es que recuerde que yo dije que había 135 conquistadores y con los dos principales eran 137. Para cada uno de ellos le dieron un solar. Un solar a veces era una manzana completa, o la mitad, o un cuarto. Además, las familias eran muy numerosas. Aquí hubo hasta el siglo XX familias de 16 y 17 hijos. La entrada generalmente era un zaguán de piedra, porque llegaban las familias, como tenían encomiendas, llegaban los caballos y los entraban a los solares. Tenía habitaciones muy amplias, de corredores, con jardines, con solares. Volvamos a esos inicios. Cuando están viviendo acá esos españoles, después, ¿quiénes empiezan a llegar a Pamplona para hacer la ciudad ya como tal? Bueno, Pamplona tiene como un horizonte cultural y Carlos V le dio, a los 5 años de fundada, le dio el título de ciudad. La placa está en la esquina de la calle Quinta, donde está la alcaldía. Lógicamente, primero españoles, luego los hijos de los españoles que eran los criollos y luego los hijos de los criollos. Y ya muchos siglos adelante pues llegaron otras personas, pero Pamplona deviene así de la parte española. Pero en los últimos años, a raíz de la universidad, empezaron a llegar a Pamplona y eso ha hecho que pierda mucho de identidad y de pertenencia por parte de los habitantes, como sucede en las grandes ciudades, como Bogotá, por ejemplo, que es de todos y de nadie. Entonces, usted ve que en Pamplona, digo, cosmopolita a nivel de los habitantes que llegan de otros departamentos del país, pero también tenemos personas que aquí mismo en la universidad son de otros países. Aquí encuentra usted profesores de Ecuador, de Cuba, de Venezuela. Pamplona tiene otra historia. 1600, 1700, o sea, siglo XVII, siglo XVIII, empieza el comercio de Pamplona. Pamplona es ciudad fundadora de ciudades. Es esa época en la que el cabildo
trata de ir más a otros territorios. Entonces Pamplona fundó a Mérida en Venezuela, Mérida, San Cristóbal, La Grita, otros pueblos de allá, porque recuerde que le dije que la provincia de Pamplona iba hasta allá. Es la época del siglo XVIII, 1700 y pico. Luego, buscando la salida al mar y hacia la costa atlántica y Europa, funda Ocaña. El fundador fue Francisco Fernández de Contreras, pero salían de aquí. El comercio de Pamplona se va extendiendo hacia Ocaña hasta llegar al río Magdalena, del río Magdalena a la costa y de la costa a Europa. El río Pamplonita recorre las tierras hasta Cúcuta, es afluente del río Catatumbo. El río Catatumbo es navegable, llega hasta Maracaibo, en Venezuela, al lago, y de ahí a Europa. Y empieza el intercambio de Pamplona, que produce productos de la tierra, y empiezan a traer, pero eso ya más tarde, terminando el siglo XVIII y XIX, empezando el XIX, empiezan a importar de Europa vajillas, muebles, todo para las familias pudientes que tenía Pamplona. Porque las familias pudientes de Pamplona, además de tener esos solares que les daban una encomienda. Y una encomienda era una región amplia donde tenían a los indios trabajando la ganadería y la agricultura. ¿Para qué? Para ellos enriquecerse. Bueno, pasamos al siglo XIX, 1810. El 4 de julio de 1810 se produce la independencia de Pamplona. El 29 de junio de 1810 estaba una dama prestante de Pamplona, Águeda Gallardo Guerrero. Todo el mundo dice Águeda Gallardo de Villamizar, pero en ese momento el D no existía. Águeda Gallardo Guerrero estaba en la plaza departiendo con sus familiares y amigos en el parque, celebrando la fiesta de San Pedro. Estaban celebrando y el corregidor, que era español y los detestaba, porque la mayoría de hijos, de familiares de doña Águeda eran los miembros del cabildo, hoy consejo. Entonces les dijo que eso era una zonada, que a él no le habían dado permiso para hacer esa fiesta, que se fueran para la casa y si no, él iba a apresar a doña Águeda. Pues trató de callarlos, él los detestaba, decía que eran unos enruanados. En esa época la gente de alta categoría también usaba alpargates y ruana y sombrero. Entonces decían que eran unos piojosos, no los quería ver en el cabildo y eso. Y se fueron. Y vuelven a encontrarse en el mismo parque el 4 de julio de 1810 y ella le arrebata el bastón a Bastús y se forma la gritería que a favor del pueblo. Hacen el 30 de julio de 1810, firman el Acta de Independencia. En este momento del siglo XXI tiene muchas recusaciones porque hay un historiador que se llama Gabriel Pavón Villamizar, y él dice que eso no fue independencia, porque en el acta dice no que nos independizamos de los españoles, sino que quieren que venga el rey a mandar aquí, o sea que todavía le rinden pleitesía al rey. Eso no es independencia. Pero en una parte del acta dice que no permiten que lleguen extranjeros aquí. ¿A qué se refería? A los españoles no, porque ellos ya vivían aquí. Se refería a los franceses que tenían preso al rey. Entonces la prohibición de los extranjeros era a los franceses, no los españoles. Hay otra leyenda en relación con la independencia de Pamplona, es que sí, Bastús quería apresar a doña Águeda, que los familiares se la habían llevado para una finca que ellos tenían en La Garita. La Garita es un sitio de Chinácota, un pueblo cercano a Cúcuta, como media hora. Y nos ponemos a pensar, si a ella la llevaron hasta La Garita, en ese momento no había carretera. Eran como 5 días de viaje de ida y vuelta. ¿En qué momento iba a estar ella aquí en el 4 de julio? Entonces dicen que fue Joaquinito Villamizar
el que le arrebató el bastón a Bastús, porque estaba atacando otra vez a la familia Villamizar. Pues hay esa leyenda, un historiador que es historiador, licenciado en literatura, magíster en literatura, doctor en literatura, dice que yo le decía, bueno, Silvano, ¿y entonces qué hacemos con el 4 de julio? No, pues preservarlo porque han sido muchísimos años en los que se ha celebrado la independencia de Pamplona. ¿Cómo se empieza a vivir esa época ya en los inicios de los 1900 con todo ese tema del bipartidismo y de la guerra de los 1000 días, etcétera? ¿Cómo se vive en Pamplona? No, siglo XX, terminación del siglo XIX, 1899, empieza la pugna entre liberales y conservadores en Bucaramanga, se inicia la guerra de los 1000 días, Pamplona sufre terriblemente en esa guerra, casi dejan destruida la ciudad. Pamplona había sufrido muchas guerras en 1813 con Calzada, todos los que hicieron las guerras de la Reconquista Española. El presidente Ramón González Valencia, que tenía muchos nexos con Pamplona, pero había nacido en un municipio cercano, Chitaga, quien firman el tratado para acabar la guerra de paz en el municipio cercano, Chinácota. ¿Y qué filiación tenían sobre los pamploneses para esa época? Siempre ha tenido las dos filiaciones, ¿no? Y en este momento es una locura. Cuando Jorge Gaitán, quien era candidato a presidente de la República, fue asesinado en 1948, también Pamplona sufrió porque los liberales atacaban a los conservadores a los liberales, la iglesia estaba metida en eso. Aquí había seminario conciliar, un edificio hermoso, un seminario que también era similar en academia casi, entre comillas, universitaria, y los curas desde el púlpito prohibían que se unieran los liberales con los conservadores. Un liberal no podía entrar a ser aspirante al seminario porque tenían que ser puros godos. Godos es un despectivo que nace más tarde. Pero Pamplona sufrió eso, ¿no? Sufrió varias guerras. Por eso Bolívar la llamó ciudad patriota. Claro. Pamplona ha sufrido terremotos y ha sido también como muy afectada por ese tema de la naturaleza. Ah, sí, en 1677, en 1875 con el terremoto de Cúcuta y otros. Y hay historias religiosas al respecto. Entonces se destruyó Pamplona, tenían que recuperarla, se terminaron muchos templos y a los religiosos le debemos la fundación de la universidad, la primera emisora que tuvo la universidad, la primera organización de televisión que tuvo, los primeros periódicos que fueron importantes. Aquí hay una revista que se llamaba La Unidad Católica, que duró desde 1882 hasta 1970. Iba por todo el país. Las imprentas que habían aquí era pues lo más importante, y había muchos periódicos en Pamplona. El Conservador, que era de liberales, lo llamaban el mataraquero, porque atacaba los liberales atacaban a los conservadores desde todo punto de vista. Todo eso lo pueden encontrar ustedes en la Biblioteca Nacional de Bogotá. La parte económica en este momento se mueve en torno a la Universidad de Pamplona. El presupuesto de la Universidad de Pamplona es superior al del municipio. Entonces, cuando no hay estudiantes, Pamplona queda. Y eso ha terminado también con mucha de la idiosincrasia de Pamplona y de la gastronomía, porque usted a veces ve en las calles, se ofrece comida de la costa, de Arauca, de Boyacá, y la gastronomía de Pamplona ha perdido mucho en eso. En cuanto a comercio en este momento, todavía pervive lo del pan, hay muchísimas panaderías. Pamplona tuvo como una industria del pan, de la harina, y había unos 10, 11 molinos. Entre esos el más importante, el de 1921, todo eso se acaba con la venta de trigo de Estados Unidos. ¿Qué personajes podemos destacar de Pamplona? En lo cultural, Pamplona es la patria chica del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, hermano de Botero.
tanto él como, lógicamente que Botero es insuperable, pero el maestro Rodríguez Villamizar también tiene esculturas aquí en la universidad, como que hay unas por allí, esculturas y pinturas, y está sus cenizas en el Museo de Arte Moderno Patria de Jorge Gaitán Durán, el creador de la revista Mito, que fue una revista que duró como desde 1955 hasta la muerte de él en 1962, era pamplonés, y un contemporáneo cucuteño, pero él se considera pamplonés tanto que dejó sus cenizas aquí en el cementerio, Eduardo Cotelamo. No, es que son muchos, y en la música, en la escultura, en la cerámica, en la literatura, usted encuentra aquí N personajes, porque Pamplona es una ciudad cultural, una ciudad que tiene muchos nombres. Por último, maestra Flor Delia, hagámosle una invitación a los colombianos, a los extranjeros y a todos los que están viendo esta entrevista, pues para que vengan y conozcan y se empapen de Pamplona. Apreciados colombianos, hermanos del alma y del corazón, ustedes los que aman a Colombia, que tienen identidad y pertenencia con ella, lo cual llamamos colombianidad, hagan parte de la pamplonidad, una ciudad que tiene más de 472 años de historia, porque fue fundada en 1549. Aquí van a encontrar frío. En este momento estamos con calorcito por el cambio cambio climático. Pero ustedes van a encontrar aquí, sí, una ciudad cosmopolita porque hay mucha gente que no es de aquí, pero la calidez humana como en ninguna otra parte del país, me atrevo a decir eso, aunque es una hipérbole. Los amamos, los esperamos con los brazos abiertos. Aquí encuentran lo más rico para ustedes, que es la comida, la gastronomía, la historia, el arte, la cultura, la música, la educación, todo lo que ustedes quieran. Y una ciudad espectacular. Sí, perdonen que mi inmodestia, yo mientras estuve docente en la Universidad de Pamplona organicé 9 congresos binacionales e internacionales de español literatura y traía ponentes de varios países y de varias ciudades de Colombia. Entonces se ubicaban por allí donde era la biblioteca que se ve la vista. Y cuando veían venir las montañas allá del nororiente decían, esta ciudad es mágica, porque las nubes vienen hacia nosotros, como invitándonos, ¿no? Pamplona es mágica, es rica y aquí a la orden.